Vuelve nuevamente Anonymous, y esta vez te trae el tema de los derechos humanos en Cuba. Dicen los políticos en Cuba que no hay violación de derechos, y a qué le llaman ellos al control y norma de los productos alimenticios por personas, en donde el ser humano en Cuba, no puede adquirir un bistec de carne roja. En donde una sola persona tiene derecho solo a 5 libras de arroz al mes y a nada más. Los políticos llaman a eso igualdad social, pero el pueblo se queda con hambre y sigue pasando hambre. Pero yo lo llamo control y escasez de los alimentos. Porque 5 libras de arroz no da para el mes completo. Ya se han sacado cálculos y solo alcanza para una semana jarrito a jarrito. Entonces, ¿en dónde está el derecho a la alimentación del pueblo de Cuba? He aquí la primera violación de derechos por parte del gobierno y el Estado de Cuba hacia su pueblo. Cuando los alimentos muchas veces se escasean, o no aparecen para todo un pueblo, el gobierno está violando los derechos a la alimentación del pueblo. En otros países los alimentos están en las tiendas, usted solo tiene que ir a comprarlo. Pero ya el cubano se adaptó a comer frijoles, arroz blanco y carne de cerdo. Se le olvidó ya la carne roja, el pescado y la buena vida. Los cubanos en Cuba no tienen fuerza para hacer el sexo ni para trabajar, y es porque no tienen alimentos. Espero que el mundo crea a lo que dice el grupo de hacktivistas Anonymous, pues no hemos dicho mentira, sino hemos plasmado toda la verdad al mundo. Anonymous no ganó nada con publicar todo esto, pero sí hizo justicia a los débiles, hambrientos, pobres y oprimidos del pueblo de Cuba. Que el mundo haga algo para detener la masacre que está haciendo el gobierno de Cuba con el pueblo. Que termine el bloqueo genocida impuesto por los Estados Unidos. El pueblo de Cuba sufre, muere de hambre, pobreza y miseria. Que las Naciones Unidas pongan fin al sufrimiento del pueblo de Cuba. Espere otras publicaciones de Anonymous. Recuerde, somos Anonymous, somos muchos, somos una legión de personas que defienden sus derechos. Al ser humano no se mata de hambre, pobreza y miseria. La política es del diablo, y también lo son todos aquellos que la practican. Hoy Anonymous hablará sobre los derechos humanos. Ante que todo, aclaremos qué es la igualdad de derechos. Es que todas las personas disfruten de la misma forma de todos los derechos humanos. La igualdad de derechos en Cuba es que si el dirigente se come un bistec de carne de vaca, el pueblo se lo pueda comer también. Es que si el dirigente de Cuba compra un carro, el pueblo lo pueda comprar también. Es que si el dirigente viaja a otros países por todo el mundo, el pueblo de Cuba lo pueda hacer también. Es que si el dirigente tiene una buena atención médica, el pueblo la pueda tener también. Es que si el dirigente tiene una buena casa en donde vivir, el pueblo la pueda tener también. Pero todos sabemos que en Cuba los dirigentes comen bien, y el pueblo se muere de hambre. Los dirigentes tienen transporte, y el pueblo caminando a pie. Los dirigentes tienen una buena casa, pero el pueblo de Cuba carece de vivienda. La igualdad de derechos es que todos puedan adquirir los mismos alimentos, que todos puedan acceder a los mismos medicamentos, que todos puedan comprar un automóvil, una motocicleta según sus ganancias. Que todos puedan tener una casa en donde vivir. Que todos puedan viajar al extranjero. Que el pueblo de Cuba pueda acceder a los bienes y recursos materiales iguales que los dirigentes del país. Eso sí es igualdad de derechos, que todas las personas disfruten de los mismos beneficios del país. No puede haber igualdad de derechos en Cuba, si el dirigente se come una langosta, y el pueblo come frijoles todos los días. Entonces podemos decir claramente, que en Cuba no hay igualdad de derechos. Como un dirigente podrá vivir con todos los alimentos y comodidades, y el pueblo sufriendo muriendo de hambre, de pobreza y de miseria. Analicemos la primera violación de los derechos humanos en Cuba. 1. Normar los productos alimenticios para el pueblo. 5 libras de arroz, 4 libras de azúcar para un ciudadano en el mes. Ningún país en el mundo norma los alimentos para su pueblo. La alimentación es algo en donde el pueblo escoge libremente lo que se va a comer. El pueblo debe de ir a un establecimiento y escoger la cantidad de alimento que desee comprar. Lo que hay en Cuba no es igualdad, es control y escasez de alimentos para el pueblo. Nadie puede normarte el picadillo que vas a comprar para alimentarte tú y tu familia. 2. Violación del derecho a la vivienda.
El ciudadano cubano trabaja 30 años y no tiene una vivienda digna en donde vivir. Muchas veces en Cuba viven hasta 3 familias en una sola vivienda. Los jóvenes cubanos cuando se casan, tienen que irse a vivir con los padres. Esto ocurre porque no tienen vivienda, y no la pueden comprar, y el Estado cubano no construye nuevos edificios para el pueblo. Si los jóvenes no tienen a dónde irse a vivir cuando se casan, entonces hay violación del derecho a la vivienda en Cuba. 3. Violación del derecho a viajar dentro y fuera del país libremente. Todo ser humano en cualquier lugar del mundo, puede viajar libremente dentro y fuera del país. Este derecho ha sido uno de los más violados en Cuba, debido a que ningún cubano puede viajar dentro y fuera de la isla a su antojo. En primer lugar, los cubanos no pueden viajar al extranjero porque no tienen dinero, esa es otra violación. Los cubanos quieren viajar, salir de Cuba, que es una gran prisión, y no lo pueden hacer. En los demás países las personas pueden viajar libremente, porque el salario le alcanza para ahorrar y salir del país. Pero para ser más claro, en Cuba a muchas personas le retienen la visa y los viajes al extranjero. 4. Violación del derecho a la salud. Hermano, la salud es gratuita en Cuba, pero usted va a la consulta, o a la farmacia y no hay los medicamentos. ¿Acaso eso no será una violación a los derechos humanos en Cuba, que usted necesite un medicamento para curarse y no los pueda comprar, porque en la farmacia no entra hace unos meses? No hay ni Duralgina en las farmacias en Cuba, y eso es una violación de los derechos humanos. 5. Violación del desarrollo económico de cada ciudadano. El país restringe los negocios de los ciudadanos, restringe la importación y la exportación de los ciudadanos cubanos dentro y fuera del país. Las normas aduaneras de la República de Cuba, restringe la entrada libre de equipamientos para establecer negocios en Cuba. El cubano no puede entrar todos los recursos y bienes materiales que desea y compro en el extranjero al país. El cubano no puede importar un carro, una moto de gasolina, un yate, 10 computadoras, 5 celulares, etc. 6. Violación del derecho al uso de las tecnologías y a la investigación científica. En Cuba no hay tiendas de computadoras, de celulares, de cámaras de televisión, de piezas de repuesto para armar tecnologías. ¿Cómo habrá investigación si no hay computadoras, si no hay celulares, y piezas para investigar? Las computadoras las tiene el Estado en las escuelas y centros de trabajo. Si usted tiene una fue porque la compró en otro país. 7. Violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Si usted protesta en Cuba y hace huelga obrera porque se está muriendo de hambre, puede ir preso o multado. La gente en Cuba todo lo soporta, todas las mentiras de su gobierno corrupto las escucha y las apoya. Al final los políticos no resuelven sus problemas y el pueblo continúa en las mismas. Yo Anonymous digo lo que me dé la gana, y cuando me venga en gana, gústele o no al gobierno de Cuba. 8. Violación del derecho a la justicia social. Muchas son las personas que en Cuba sufren y claman por la justicia. En Cuba la gente sufre sin vivienda, sin alimentos, sin trabajo, y sin recursos y bienes materiales. Pero lo peor es que ellos claman por justicia al gobierno, y nadie les responde y le ayuda. Dicen ellos que en Cuba hay justicia social, pero porque la gente sufre sin alimentos, sin vivienda y sin atención social, y el gobierno no les responde. Existen personas que tienen 15 años viviendo en chozas, y todos los días van al gobierno para obtener ayuda y respuesta de los dirigentes, y nada hacen por ellos. 9. El derecho a la paz. ¿Qué cubano puede vivir en paz sin alimento, sin vivienda, sin ropa, sin un buen salario, sin bienes y recursos materiales, sin medicamentos, y sin poder viajar a otros países? 10. Cuando el pueblo sea capaz de perder el miedo al gobierno impuesto de carácter obligatorio a toda Cuba. Cuando se respeten todas las violaciones antes expuestas, entonces habrá cumplimiento y respeto de los derechos humanos en Cuba. 11. Violación del derecho a la libertad. ¿Cómo puede haber libertad en Cuba, si el cubano no puede ir de vacaciones a un hotel, o a pasar la luna de miel? El cubano no puede viajar al resto del mundo. El cubano no puede establecer sus negocios libremente, y no puede importar todo lo que necesite para su bienestar. El cubano no puede elegir lo que desea comer, ni la cantidad que necesita comprar para su hogar. El cubano no puede comprarse un automóvil,
ni puede realizar manifestaciones libremente. El cubano no puede decidir y votar si desea cambiar el sistema socialista por el capitalista. Porque no lo llevan a votación para ver si el pueblo prefiere el comunismo o el capitalismo, u cualquier otro sistema político y social. Entonces creo que Anonymous tiene toda la razón en cuanto a la violación de los derechos humanos. El cubano quiere comerse lo que desea y no puede, el cubano quiere salir del país y no puede, el cubano quiere comprarse una vivienda o construir una casa y no puede, el cubano quiere montar un buen negocio, importar y exportar todo lo que quiera y no puede, porque la mayoría de los negocios son estatales. El cubano quiere pasar por la aduana 5 televisores, 10 computadoras, y una motocicleta de gasolina y no puede. Entonces sí hay violación de los derechos humanos en Cuba.